Fase 3. Para el cálculo de las reacciones, se tiene que la componente de X en articulación A es igual a 0, debido a que no hay una fuerza horizontal que se compense con la reacción. Por otro lado, se tiene que debido a la simetría de la estructura y a la simetría de las cargas aplicadas en los nodos, las reacciones verticales AY y GY son iguales. Por esto, se puede expresar la sumatoria de las fuerzas en Y es igual a 0 de la siguiente forma. AY más GY es igual a 34.74 kN. Y reemplazando en esta ecuación según lo anterior, se tiene que 2G es igual a 34.74 kN. Entonces, despejando GY, se tiene que G es igual a 17.37 kN y eso es igual a AY. Se realiza el cálculo de los valores de las fuerzas a las que están sometidos los elementos por medio del método de nodos. Este método consiste en aplicar equilibrio de partículas en cada nodo. Teniendo en cuenta que la estructura es simétrica, se calculan los nodos A, L, B, K, C y D. Luego, los elementos gemelos de la parte derecha tendrán los mismos valores de fuerza. Se tomarán las sumatorias de fuerza en X positivo a la derecha. Se tomarán las sumatorias de fuerza en Y positivo hacia arriba. Se supondrá que todos los elementos están en tensión. Para esto, se dibujarán siempre las fuerzas de los elementos saliendo de los nodos. Si el valor resulta negativo, significa que está en comprensión, y si resulta positivo, significa que está en tensión. Se colocan las ecuaciones en X y Y para el equilibrio de partículas en cada nodo y se solucionan por medio del método de eliminación de Gauss-Jordan para el sistema de 2×2. Para realizar más sencillos los cálculos y con el fin de resolver al tiempo las incógnitas de las fuerzas desconocidas, se toma una ruta de nodos de tal forma que resulte solo dos fuerzas desconocidas por nodo. Según lo anterior, se resuelve la estática en el nodo de AL, BC, BK, KC y CD. Por simetría, los resultados de todas las fuerzas internas en los elementos son: los nodos gemelos de AB y FG tienen una fuerza de kilonewton de menos 28.95 en comprensión. Los nodos de AL y HG tienen una fuerza en kilonewton de 25.07 en tensión. Los nodos gemelos de LB y HF tienen una fuerza de kilonewton de 0, es un elemento de amarre. Los nodos LK y HI tienen una fuerza en kilonewton de 25.07 en tensión. Los nodos BC y FE tienen una fuerza de kilonewton de menos 23.16 en comprensión. Los nodos BK y FI tienen fuerza en kilonewton en menos 5.79 en comprensión. Los nodos KJ y JI tienen una fuerza en kilonewton de 20.056 en tensión. KC y EI tienen una fuerza en kilonewton de 2.895 en tensión. CD y DE tiene una fuerza en kilonewton de menos 17.37 también en comprensión. CJ y EJ tienen una fuerza de kilonewton de menos 7.659 en comprensión. DJ en 11.58 en tensión también. Métodos de secciones. Aplicando una sumatoria de momentos alrededor del punto B, podemos calcular el valor de la fuerza interna en el elemento.